Equillo Toñanes, ¿estás allí? Buenas tardes, Epifanio. Maite, página. Buenas tardes. Maite Irorema, vamos a pillar, vamos a parecer la Poder 101.3, FM La Voz Latina, el orgullo de Barracas. Contente apoyo, pero va panorama de noticias, mandó una saiba, revista paraguaya internacional, y en Gaturo dice todo. Bueno, saludamos cordialmente a nuestro dulce idioma guaraní, a la gran audiencia de FM La Voz Latina. Y bueno, y a propósito, vamos a dar continuidad, siempre teniendo en cuenta el tema de los pueblos originarios, ya que el 5 de septiembre se recuerda el Día Internacional de la Mujer Indígena. El profesor David Galeano Olivera ha realizado un trabajo realmente como para reflexionar sobre estas cuestiones de los pueblos originarios en homenaje a la madre indígena y a la madre tierra. Y es algo filosófico, Epifanio, y en esto un poco no es una simple lectura, un relato, sino que nos llama profundamente a la reflexión sobre lo que es nuestra realidad actual, no solamente en nuestro país, sino en el planeta, en esta vida terrenal que estamos llevando. Y dice el profesor David Galeano Olivera, cada vez estoy más convencido que la cosmovisión indígena y la del hombre civilizado o del primer mundo son visceralmente incompatibles. Hace más de 5 años en el Paraguay, un líder indígena decía, la tierra es nuestra madre y es nuestra primera madre. La circunstancia de un nuevo 5 de septiembre hizo que eligiera el tema manifestado en el título, este escrito, por considerarlo de mucho interés humano y de gran valor moral. En efecto, la madre indígena y la madre tierra son dos manifestaciones de la naturaleza y a la vez obra maravillosa del dios guaraní, Ñanderú, el gran valor en el mundo indígena, pero de escaso valor o marketing en el mundo civilizado. Avasallado por el consumismo, podemos afirmar incluso que gran parte de la decadencia del mundo civilizado deviene de la desatención de la tierra y la mujer. Si analizamos desde la perspectiva guaraní, la situación de la madre tierra, fácilmente nos daremos en cuenta que en efecto todos procedemos de ella. Seres humanos, Abá, los demás animales, Mumbá, las plantas y los árboles, Cabo, Aurá, el agua, y las piedras, Itá. Todos nacemos de la tierra y volvemos a ella. En el mundo religioso occidental es conocida la sentencia que dice, polvo somos y a él volveremos, o polvo eres y en polvo te convertirás. Así también ocurre con los animales muertos o con los frutos maduros que caen y al no ser consumidos se pudren, cumpliendo con aquella ley hasta ahora inmutable. En la naturaleza nada se pierde, todo se transforma. En síntesis, todos volvemos al seno de la madre común, que en su condición de madre nunca nos abandonó y que siempre nos proveyó los frutos de su vientre. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, un segmento de sus hijos, los seres humanos, y dentro de estos, un gran número de miembros del mal llamado mundo civilizado, no indígena, poseídos por la ambición desmedida del poder,
obnubilados por la soberbia y notablemente desprovistos del amor filial a la madre tierra y del amor fraternal a sus semejantes seres humanos, han violentado de manera sanguinaria a la madre tierra. La han degenerado, la han sometido, la han corrompido y están a punto de matarla. En efecto, el mundo moderno o primer mundo llenó a la tierra de basura, de tóxicos, de radioactividad, de muertes, de sangre. El aire de la madre tierra está viciado, sucio y contaminado, siendo el causante de un sinnúmero de enfermedades. Hasta hace 100 años la madre tierra contenía casi un 90% de elementos naturales, sanos y provechosos, pero el hombre no indígena, aquel que se considera dueño del mundo, prácticamente arrasó con todo. Es por ello que en la actualidad los más optimistas sostienen que solo resta un 10% de esos recursos. De ahí que el pronóstico de vida humana en la Tierra no sea el más optimista o el auspicioso. De que la gran diferencia existe entre la condición del hombre civilizado y el hombre originario. Y acá se viene un poco la diferencia de esa cosmovisión. Indígena, nativo, autóctono, indio, que lejos de promover la destrucción del hábitat, se dedicó en todos los tiempos a estudiar, conocer, respetar, proteger los misterios del mundo natural. Sé que sería hasta absurdo plantear, aunque sea una hipótesis mágica, por ejemplo, un mundo gobernado por ese hombre originario. La situación del mundo actual sería diametralmente opuesta. Y si esa hipótesis fuera posible, concluiría en una tesis indubitable y sabia. El hombre originario respeta a la madre tierra, la protege y valora, y utiliza racionalmente sus productos. Por consiguiente, de ser el administrador del mundo, la tierra jamás hubiera llegado al estado calamitoso en que actualmente se encuentra. Los hijos malos de la tierra la descuidaron, la maltrataron y la hirieron de muerte. Estos son los hijos malos que nunca apreciaron las bellezas de nuestra madre tierra, manifestadas en sus hermosos y coloridas flores, en el suave y sonoro rumor de las aguas de arroyos y ríos, en el vuelo armonioso y libre de los pájaros, en la fresca brisa de los vientos. El hombre originario o indígena sí conoce ese lado fantástico y exuberante de la tierra, al punto de reconocer a su pareja mujer las mismas virtudes de la madre tierra. En el mundo guaraní esa es la esencia del amor, y ella sabe que ese ser humano que salió de su vientre debe, como manifestación de la naturaleza, recibir en su crecimiento todo el amor y el cuidado que existe. Es una interpretación filosófica para tener en cuenta. En el mundo indígena, un nuevo ser humano no viene al mundo en fastuosos hospitales con la ayuda de varias drogas, en la incómoda posición horizontal acostada y con el auxilio de un corte. Todo lo contrario. En el mundo guaraní, dar a luz implica que la mujer recorra en los momentos previos el arroyo y al llegar a un recodo donde la tierra es blanda, en ese lugar, y bueno, un porción natural donde ella de pie o de rodillas empuje a ese nuevo ser. Y aquí nace también
al amparo de su otra madre, nuestra primera madre, la tierra. Presenta allí en ese arroyo, en ese recodo, en ese lugar sano, natural y de blandas arenas, allí se confunden ambas madres, mujer y tierra. Y es así que ese nuevo ser desde su nacimiento reconoce y comienza a amar a ambas. Allí este niño no va como ocurre en el primer mundo o mundo civilizado, en una fría incubadora, ni consume leche artificial de alguna mamadera. Allí ese niño es arrullado y amamantado por su madre mujer, mientras la madre tierra le ofrece el sonoro rumor de las aguas, la frescura de la brisa, el calor del sol, de colorida vegetación y el sonido de las aguas, de la naturaleza, los demás hijos que tienen en distintas formas, pero todo querido por ella. Desde ese momento, esa pequeña criatura recién nacida aprende a reconocer que tiene muchos hermanos y que todos somos parte de una familia.